Iniciamos el estudio de un aspecto particular del método científico de la teología en el Doctor de Aquino, refiriéndonos a la fuente principal de su reflexión, que es la Sagrada Escritura unida a la tradición. Por supuesto, Santo Tomás, siendo un gran santo y teólogo, es un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, como lo eran todos los doctores en la Edad Media, en la cual el texto bíblico se conocía más detallada, profunda y místicamente que en la actualidad. El doctor común no es la excepción, muy por el contrario, es un exponente de este extraordinario conocimiento. Entre los muchos textos que nos pueden iluminar acerca del método teológico se encuentra el 5º capítulo de la segunda carta a los Corintios de San Pablo. En esta el apóstol une dos aspectos que luego el doctor Angélico analizará con gran detalle y profundidad: el afecto y la experiencia. Afecto y experiencia que son esenciales en el conocimiento verdadero del cristiano. En el comentario de la Quinate al texto de San Pablo encontramos los elementos fundamentales que después son retomados, por ejemplo, en la primera cuestión de la primera parte de la Suma. Aquí el doctor Angélico se refiere de una manera orgánica y propedéutica al método que utilizará para el desarrollo de toda la materia teológica que sigue en las tres partes. En la primera cuestión de la Suma está citado un autor que resume la concepción patrística, especialmente oriental: Dionisio el Areopagita, el autor desconocido del Corpus Dionisianum en su base griega. Dionisio también aparece en otras muchas partes de la producción del Santo Doctor, pero está supuesto también su influjo y su concepción en el comentario a la segunda carta a los Corintios. Analizamos algunos aspectos directamente de la Sagrada Escritura y luego del comentario de la Quinatense. Dice San Pablo: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En primer lugar, hay una unión entre el amor, que es fundamentalmente un afecto espiritual, el amor del cual habla San Pablo, y la experiencia espiritual, que es la base del conocimiento teológico, suponiendo la fe, en la cual están unidos los elementos afectivos y cognoscitivos. Continúa el texto. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Kaine ktisis, nueva creación. San Pablo se refiere claramente a la gracia. Santo Tomás comenta que la gracia es un nuevo ser y proviene, por tanto, de una nueva creación. Lo que hace Dios cuando la infunde es como una nueva creación. Ahora, así como hay un conocimiento natural del ser por el poder de la inteligencia, así también hay un conocimiento sobrenatural del nuevo ser por el poder de la inteligencia elevada por la fe. Si ya en el orden natural hay una cierta compenetración y circulación entre el afecto y el conocimiento, mucho más en el orden sobrenatural encontraremos dicha compenetración y circulación. Santo Tomás menciona muchas veces que la verdad es un cierto bien y el bien un cierto verdadero. Proporcionalmente hay que decir lo mismo respecto de las facultades cognoscitivas y apetitivas.
Aquí encontramos un punto esencial en el orden teológico. Es claro que en la fe hay elementos afectivos y la base de la teología es la fe, pero por otro lado es claro que también el amor de la voluntad, que es la caridad, tiene una raíz cognoscitiva. No se puede amar lo que de ninguna manera se conoce. El problema es que en el orden sobrenatural el amor y el conocimiento están conectados de una manera que refleja el misterio absoluto de la Santísima Trinidad y que nos excede. Refleja así las procesiones divinas, que son la procesión del conocimiento y la procesión del amor, que están intrínsecamente unidas. No se pueden separar. Y nuestra razón directamente no las puede captar en esta vida. Ni siquiera puede captarlas elevada por la fe, en el sentido de verlas, intuirlas. Sin embargo, hay un efecto real de estas en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Estos efectos tienen un orden intrínseco que la teología se esfuerza por escudriñar, entender y formular, para después aplicar lo que descubre a campos sucesivos y a toda la realidad, desde el punto de vista antropológico y en cierta manera también metafísico. Porque todo es iluminado desde la vida divina, desde las procesiones divinas, desde la conexión misteriosa entre el conocimiento y el amor. Si retornamos al texto de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, veremos cómo el doctor angélico descubre especialmente una conexión entre el conocimiento y el afecto. Hay un modo de conocer que es según Cristo y otro modo de conocer que es carnal, que es contra Cristo, y que está inspirado por malos afectos en los cuales intervienen eventualmente las criaturas espirituales contrarias a Dios. En el modo de conocer según Cristo, en cambio, intervienen los buenos afectos que son muchas veces suscitados por los ángeles en la parte sensitiva del hombre. Sin embargo, el elemento que queremos destacar no es el que corresponde a la parte sensitiva, sino el que pertenece al orden propiamente espiritual. En efecto, para Santo Tomás de Aquino, el afecto fundamental en el orden natural y más todavía en el orden sobrenatural es el de la voluntad. La voluntad es una potencia afectiva y usa permanentemente este término. Hay una afectividad, por lo tanto, que es estrictamente espiritual. Los afectos que corresponden al orden sensitivo, que corresponden a las pasiones y que siguen el conocimiento sensitivo de los sentidos internos, corresponden a una afectividad en cierta manera por participación. Se ordenan al afecto espiritual y reciben el influjo de éste. En el orden teológico se ve claramente, en primer lugar, la función del afecto espiritual, del acto voluntario, pero también la totalidad del orden afectivo. Eso es muy específico de la visión teológica. Se debe a que la teología es una ciencia una, que participa más profundamente de la mirada una de Dios, que es uno, porque es más perfecto que todo y es simple. Por eso la teología considera como objeto, además, el aspecto afectivo con mayor unidad que lo que pueden hacer las ciencias filosóficas en el orden natural. Además, ejercita en su propio acto de conocimiento teológico la función del afecto con mayor unidad. Esto significa con mayor armonía, compenetración, influjo recíproco entre el orden espiritual y el sensitivo, es decir, entre el afecto espiritual de la voluntad y el afecto sensitivo que corresponde a las potencias afectivas que tienen órgano corporal, esto es el apetito concupiscible y el apetito irascible. Es muy propio de la reflexión bíblica basarse sobre la unidad del afecto
y es lo que Santo Tomás, de una manera muy clara, aplica en la lección cuarta del comentario a la segunda carta a los Corintios de San Pablo, que se refiere al texto que hemos citado. El doctor Angélico pone en una conexión directa el conocimiento y el afecto. Conocer según Cristo significa tener el afecto unido a Cristo, es decir, por connaturalidad conocer lo que conoce Cristo. Recordemos otras expresiones de San Pablo, como tener la mente de Cristo o tener los sentimientos de Cristo, como dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Este sentir con Cristo no es algo desprendido de la afectividad espiritual, sino todo lo contrario. Del mismo modo, sentir contra Cristo produce un tipo de conocimiento, un influjo en la razón que finalmente tiende a perder la unidad con la misma afectividad. A este punto entramos en una consideración que se refiere al contexto cultural moderno y contemporáneo. En la modernidad hay un proceso creciente de separación entre el afecto y el conocimiento. ¿Cuál es el resultado final de este proceso muy intenso y complejo? Es una razón que finalmente está en contraposición respecto del afecto. Lo vemos en los autores modernos crecientemente y ya en los filósofos empiristas ingleses, también en Descartes, en su dualismo, y muy especialmente en Spinoza, en la ética según el orden geométrico, donde hay un gran tratado acerca de las pasiones, donde definitivamente produce esta ruptura. La modernidad termina por identificar el orden afectivo con aquello que describe Baruch Spinoza, que nunca se terminó de superar en la misma modernidad a pesar de todos los esfuerzos que duran hasta el día de hoy. Por otro lado, hay una concepción del protestantismo que está asignada por el pesimismo respecto del orden afectivo, que es propio de la modernidad. Para Lutero, la gracia no restaura ni perfecciona la naturaleza y por tanto no perfecciona el orden afectivo volitivo y el orden afectivo de las pasiones, que terminan por estar disgregadas entre sí y por separarse de la misma inteligencia. Un filósofo que escribe después de Kant en el siglo XX, Max Horkheimer, el autor de la crítica de la razón instrumental, expresa de una manera muy clara esta visión dialéctica de contraposición entre afecto y razón. Esta concepción entra también en el orden psicológico. Recordemos las obras y el sistema de Sigmund Freud. Para Freud, el afecto, el orden pulsional, es contrapuesto al orden de la razón. Señala Max Horkheimer, algo análogo sucede con la tradición católica a raíz de la campaña neotomista. Así como los neopaganos alemanes, los neotomistas modernizan antiguas ideologías e intentan adaptarlas a objetivos modernos. Al proceder así, pactan con el mal existente, cosa que las iglesias establecidas han hecho siempre. Al mismo tiempo, disuelven involuntariamente los últimos restos de aquel espíritu de fe complaciente que tratan de reanimar. Formalizan sus propias ideas religiosas así a fin de adaptarlas a la realidad. Necesariamente, su interés reside más en acentuar una justificación abstracta de las doctrinas religiosas que en acentuar su contenido específico. Esto pone claramente en evidencia los riesgos que amenazan a la religión a raíz de la formalización de la razón. Contrariamente a la labor misionera en su sentido tradicional, las enseñanzas neotomistas se componen menos de historias y de dogmas cristianos que de argumentos que exponen por qué la fe y el modo religiosos de vivir son aconsejables en nuestra situación actual.
Semejante procedimiento pragmático perjudica en realidad los conceptos religiosos que parecería dejar intactos. La ontología neotomista, predestinada a fundar el orden, permite que se corrompa el núcleo esencial de las ideas que ella proclama. El fin religioso se pervierte al transformarse en medio secular. Poco tiene que ver el neotomismo con la fe en la Mater Dolorosa por amor a ella misma, concepto religioso que fue fuente de inspiración de tan gran poesía y arte en Europa. Se concentra en la fe puesta en la fe misma en cuanto medio adecuado frente a las dificultades sociales y psicológicas de la actualidad. Hasta aquí este autor. En este texto se manifiesta en modo extremo la incapacidad moderna de concebir una afectividad espiritual que informe intrínsecamente la actividad intelectual y racional. Inspirándose, sin citarlo, en lo que manifiesta Hegel en las lecciones sobre la estética acerca de la concepción católica del arte, reduce en modo iluminista la religión al sentimiento contrapuesto a la razón, e identifica el neotomismo con este racionalismo contrapuesto a la misma religión que dice sostener el tomismo. Y a dogmas, reduce la religión a dogmas sin fundamento racional suficiente que surgen del sentimiento. Se observa que el autor no solamente adhiere a una concepción relativista de la filosofía y de la teología propia de la corriente dominante en la modernidad más reciente, sino que reduce la religión a sentimiento y afecto contrapuesto a la razón, y finalmente negativo y malo, como sucede también en la filosofía, pero de una manera superior. Recordemos que para Hegel la raíz del mal está en la concepción católica de la moral y finalmente en el sacerdocio, en la misma religión católica. Y esto lo hace Horkheimer en la manera más ranciamente iluminista, liberal y masónica. La dialéctica que expresa Horkheimer produce el riesgo de contaminar la teología contemporánea por medio de la aceptación acrítica de sistemas filosóficos contemporáneos y modernos aceptados sin discernimiento adecuado y sobre todo sin captar el fondo espiritual afectivo, negativo, diabólico, implícito y a veces explícito en las filosofías modernas y contemporáneas que se contraponen al tomismo, entendido en sentido integral y afectivo, y no reducido a un sistema racional más como el autor pretende, asimilando el fondo del tomismo al mismo mal que reconoce como fondo afectivo de las filosofías y concepciones surgidas del iluminismo, y que a veces pretenden absorberlo en una síntesis superadora relativista, como sucede lamentablemente a nivel universitario en centros de enseñanza filosófica y teológica católicos, a través de los cuales se impregna de una afectividad negativa la vida de los cristianos en la Iglesia, debilitándola para hacer frente a los desafíos de la cultura contemporánea que están llamados a enfrentar valientemente, presentando el esplendor de la caridad, y por tanto de un afecto positivo, espiritual y divino, contrapuesto al espíritu diabólico del mundo que se infiltra en la Iglesia, como señaló el Papa San Pablo VI, la famosa frase del humo de Satanás. El humo de Satanás es el afecto espiritual de Satanás, y que mantiene la verdad atrapada en la injusticia, según la carta a los romanos de San Pablo, impidiendo que el esplendor de la verdad transforme los corazones no solo de los cristianos, sino también de todos los hombres que, como dice el Concilio Vaticano en Lumen Gentium 16, están expuestos de esta manera a una horrible desesperación, lo cual sucede, como señala el concilio, a través de razonamientos producidos al ser engañados por el maligno.
a los responsables de esta situación por no resistir a ese afecto negativo o por colaborar con él, se aplicará lo que advierte San Juan de la Cruz. Esotros que viven allá a lo lejos, apartados de él, grandes letrados y potentes, y otros cualesquiera que viven allá con el mundo en el cuidado de sus pretensiones y mayorías, que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por bueno que sea, harto amargo será. No hace de ellos mención esta letra, pero hacerla en el día del juicio, porque a ellos les convenía primero hablar esta palabra de Dios como a gente que Dios puso por blanco de ella, según las letras, y más alto estado. Esa visión moderna dialéctica que no termina de ser superada por la fenomenología, muy por el contrario, y tampoco por el existencialismo y por las diversas formas de filosofías posmodernas, llega hasta nuestros días y tiene un influjo en la teología contemporánea. Por esta raíz filosófica, esta, cuando no produce una reacción consciente contra las raíces modernas, termina siendo condicionada profundamente por la visión de la afectividad propia de la modernidad dominante y queda enredada en el proceso dialéctico. De esta manera, a veces, acaba por ser racionalista, y otras por condicionar la visión racional a partir de una afectividad limitada al orden meramente sensitivo, concebida como pasionalidad. Ninguno de los caminos corresponde a la verdad revelada. Esta visión dialéctica termina siendo destructiva, porque concierne a una visión de la vida espiritual como una contraposición de fuerzas, sea en el individuo, sea en el conjunto social o incluso en la misma iglesia o entre la iglesia y la sociedad política. No tiene ninguna esperanza de ser superada, de recuperar la unidad originaria, si no se retorna a una visión filosófica de la afectividad espiritual y sobre todo a una visión teológica. Porque el orden de los actos voluntarios, como nos enseña el doctor Angélico, está más afectado por las consecuencias del pecado original o por el pecado original mismo que el orden cognoscitivo y el orden racional. Por eso, dado que la teología contiene en sí elementos afectivos, sea por el lado de la caridad y de la esperanza, sea por el lado de la fe, porque el acto de fe, de la inteligencia, pero se refiere a un objeto que la supera y que no puede obtener sino por una unión con él, por una docilidad con él, por un afecto con él, que es un don y que es una gracia. No es posible recuperar la visión de la unidad de la vida humana si no se recupera en el orden teológico la visión de la unidad de la teología misma. Por tanto, si no se ilumina la filosofía desde la teología, para ayudarle a juzgar rectamente incluso en el orden propiamente natural, que es el que corresponde a los objetos de las ciencias filosóficas. Dado entonces que por el pecado original y por los otros pecados personales y en cierta manera sociales hay un influjo desordenado de la afectividad sobre la voluntad y la razón, es urgente que la reflexión teológica contemporánea no solo retome su propia visión originaria, en la cual existe una profunda unidad entre el orden intelectivo y el afectivo, sino que produzca un servicio cultural que tiene su elemento caracterizador en primer lugar en el orden filosófico. La filosofía cristiana de las épocas de esplendor de la cristiandad produjo ese efecto. Pero la gracia de Dios, la vida cristiana en cualquier época y en cualquier tipo de circunstancias, incluso en las circunstancias adversas, afectiva y culturalmente de la modernidad, tiene la capacidad real siempre de producir este efecto, con tal de que los cristianos no se dejen impresionar por la fuerza aparente de la cultura moderna y por la ilusoria insuperabilidad de los condicionamientos filosóficos que observamos en nuestro contexto.
Refiriéndose al método teológico integral que surge de la Sagrada Escritura y de la tradición, pero fundamentalmente de la experiencia espiritual unida al afecto, Santo Tomás nos ilumina a partir de lo que dice el teólogo por excelencia, San Pablo, cuya doctrina fue recibida por Dionisio, el cual a su vez nos refiere las palabras de Hieroteo, su maestro. El capítulo 2 del libro sobre los nombres de Dios nos dice: Hieroteo ha sido instruido no solo reflexionando, sino también padeciendo las cosas divinas. Humonon mazon alacaitaceia pazón, non solum dicens sed et patiens divin. Santo Tomás nos ilumina acerca de este profundo método refiriéndose a las Escrituras. Nos aclara cómo se hace para entrar en las Escrituras. Usa dos palabras clave: conteritur y nititur. Para entrar en las Sagradas Escrituras, de alguna manera, hay que golpearlas, quebrarlas, que quiere decir desmenuzarlas simbólicamente, analizarlas, luchar contra ellas en sentido metafórico para profundizarlas, penetrarlas por la asiduidad del estudio y apoyarse sobre ellas, nititur, dice en el comentario, es decir, tener la misma actitud de la esperanza. Pero lo fundamental viene inmediatamente después. El tercer modo de relacionarse con lo que transmiten las Sagradas Escrituras es ser instruido, iluminado por una inspiración más divina que la que comúnmente se hace a muchos. Esto también viene de Dionisio. Santo Tomás comenta: esto significa que no se recibe solamente la ciencia de las realidades divinas en el intelecto, sino que también amando se une alguien a estas realidades por el afecto. Pues la pasión parece corresponder más al apetito que al conocimiento, porque las cosas conocidas están en el cognoscente según el modo del cognoscente y no según el modo de las cosas conocidas, pero el apetito mueve a las realidades según el modo en el cual son en sí mismas, y así a las mismas cosas de algún modo se aficiona o se une. El conocimiento por connaturalidad es esencial en el método teológico y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el cual se utiliza la mediación, la meditación, el análisis. El razonamiento no puede estar completo sin esta unión, que no es solamente cognoscitiva. Ya el conocimiento inicial de la fe tiene este elemento afectivo. Este conocimiento además requiere para su perfección última, para su condición completa, la intervención del afecto sobrenatural y finalmente de la caridad. Por eso, en el tratado sobre los dones del Espíritu Santo, en la Secunda Secunde, que está disperso entre las cuestiones, porque corresponde a las diversas virtudes, encontramos este elemento afectivo especialmente desarrollado respecto de los dones contemplativos, es decir, el don de intelecto, el don de ciencia y sobre todo el don de sabiduría. Este habilita a un conocimiento que procede del amor, como explica la cuestión 45 de la Secunda Secunde. El don de sabiduría es finalmente intrínseco a la teología en su perfección completa. Efectivamente, en la primera parte de la Suma, en la cuestión primera, aparece la función de la teología mística, que no es distinta de la del resto de la teología y que es el ápice de la misma teología racional, en la cual se utiliza incluso la filosofía en sus diferentes ciencias y especialmente la metafísica. Toda la teología requiere por su propia naturaleza la unión mística con Dios, y esta unión mística tiene un elemento cognoscitivo y un elemento afectivo interrelacionados con diversos niveles que la misma ciencia teológica se ocupa de analizar y que finalmente derivan de la unidad de las procesiones divinas. Recordemos entonces los temas fundamentales de la Suma
en los cuales aparece de una manera plena esta interrelacionalidad entre conocimiento y amor, entre el orden racional y el elemento afectivo, comprendido en su plenitud y correctamente como afectividad principalmente espiritual, que se refleja después en el orden sensitivo y que utiliza no solo como expresión, sino también en cierta manera como una extensión, el orden afectivo de las potencias inferiores. El primer tema del cual ya hemos hecho mención es el de la fe. La fe contiene un elemento afectivo que es imprescindible, incluso en las personas que no tienen la caridad, que han perdido por el pecado mortal la unión efectiva con Dios de su voluntad. Si permanece la fe, existe este elemento afectivo. Es por este motivo que puede desarrollarse una teología sin caridad, que es una teología muerta, en la cual falta el elemento principal. Es una teología muerta a la cual tiende intrínsecamente, más allá de la intención de los teólogos considerados subjetiva y personalmente, el desarrollo de la teología moderna cuando está separada de sus fuentes tradicionales y especialmente del gran pensamiento teológico que tiene como ápice a Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto y otros grandes teólogos que han experimentado afectivamente las cosas divinas. Si la teología contemporánea no obtiene una profunda conversión afectiva, en el sentido de la afectividad y experiencia espirituales, por más que se desarrolle eventualmente desde la fe, no logrará una plenitud e incluso tendencialmente, por la dialéctica filosófica entre afecto y razón a la que nos hemos referido, contendrá elementos de autodisolución de la misma teología. El otro aspecto es el de la caridad. ¿Cómo se entiende la caridad? Santo Tomás, en el comentario a la segunda carta a los Corintios, al cual nos hemos referido al principio, explica qué es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es lo que finalmente nos hace padecer las cosas divinas, como dice Dionisio. La pasión de Cristo, la reconciliación de Cristo, es un elemento fundamental de toda la teología. Pero no se trata de la reconciliación en el sentido racionalista moderno, como en el pensamiento sobre la reconciliación de Hegel, sino que es la reconciliación misma, es decir, una amistad. Por eso, como enseña el doctor Angélico, la amistad es fundamental no solo para entender la caridad y la gracia. La caridad es amistad, es lo primero que dice en la cuestión 23 de la Secunda Secunde, donde empieza el tratado sobre esta virtud. La amistad es fundamental para entender el mismo método teológico. La amistad está en el corazón de la teología, porque esta no es otra cosa que la participación de la amistad divina que constituye la misma vida de Dios en la Trinidad. Cuando nosotros nos unimos a Dios por el intelecto y por la voluntad que están interrelacionados, recibimos la amistad divina. Esa amistad marca toda la reflexión teológica ya en el orden en el cual aparece un cierto primado externo del razonamiento, pero sobre todo en el orden más profundamente espiritual en el cual se da la unión mística con Dios. Esa unión no es impersonal. No se trata de una mística meramente natural en la cual se alcanza a Dios pero sin distinguir las personas. Es una unión en la cual hay un trato personal con el mismo Dios, como han ilustrado magníficamente los grandes autores espirituales, por ejemplo Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Hay una amistad trinitaria. Esa amistad trinitaria es intrínseca al método teológico. Si no se desarrolla la teología efectivamente según una afectividad espiritual en la cual se participa de la vida de la Santísima Trinidad, es imposible evitar las trampas que constantemente introduce el racionalismo moderno en la constitución de la teología cristiana y sobre todo de la teología católica. La teología católica frente a las protestantes tiene la característica principal de conservar el aprecio por la razón natural.
Esta peculiaridad intrínseca católica se pierde por el influjo del racionalismo, que a su vez está conectado con una deformación, simplificación y reducción de la vida afectiva, y finalmente de la amistad, característica de la mentalidad moderna. Por ejemplo, en la concepción kantiana, la vida humana es concebida sin amistad y como una especie de lucha de fuerzas recíprocas, y finalmente como una lucha contra la razón. Muy por el contrario, la verdadera teología nace de la amistad divina y perfecciona la mente del teólogo, de modo tal que en su pensamiento se desarrolla la amistad al nivel racional, pero sobre todo en la unión profunda, mística, experimental y afectiva con Dios. Sucede algo semejante con la noción de experiencia, entendida en la gran tradición tomista y cristiana como experiencia principalmente espiritual. En la modernidad, a partir del nominalismo, es reducida progresivamente hasta quedar constreñida en el empirismo, la concepción kantiana, la fenomenología y el positivismo, dentro de los límites de la pura razón. Se desfigura así incluso su condición natural de conocimiento sensitivo para quedar absorbida en el idealismo, como sucede en la fenomenología del espíritu de Hegel, que explicita el influjo del mal corazón, son palabras de Hegel, que palpita odio, propio de la filosofía moderna no cristiana, muchas veces inconsciente, pero otras consciente, como en sus más lúcidos representantes. Afectividad y experiencia espirituales están finalmente unidas, y su auténtica concepción, custodiada en un pensamiento perfeccionado por la fe, es necesaria para preservar de los errores que permanentemente acechan el pensamiento humano, muy especialmente en el contexto de la filosofía y la cultura modernas y de su presencia e influjo en la teología contemporánea.